Segunda parte, Nacido salvaje, la batalla de los colmillos. La loba fue la primera que, antes que los demás, se percató de que se oían voces de hombres y latir de perros de trineo, y ella fue también la primera en abandonar de un salto al hombre que los lobos tenían prisionero. Dentro de su propio círculo de moribundas llamas, a la manada le dolía abandonar la presa que veía ya acorralada, y se quedó rezongando unos minutos para asegurarse que no era injustificada la alarma, hasta que al fin emprendió la huida, siguiendo las huellas de la loba. Al frente de la manada corría un gran lobo gris. Era uno de sus varios jefes, concretamente el que los dirigía a todos, impulsándolos a ir pisándole los talones a la fugitiva. Él era quien gruñía a los lobatos, amonestándolos o les lanzaba una dentellada cuando ambiciosamente pretendían adelantarles. Y él fue el que apretó el paso cuando vio que la loba comenzaba a trotar lentamente a través de la nieve. Ella se puso poco a poco a su lado, como si ese fuera el sitio que le correspondía, y ajustó entonces su paso al de la manada. Él no le gruñía ni le enseñaba los dientes cuando, al dar un salto, resultaba que se le había adelantado. Al contrario, parecía muy bien dispuesto en su favor. Tanto que a la hembra le desagradaba, pues tendiendo él a correr muy cerca, cuando se le acercaba demasiado, era ella la que gruñía y le enseñaba los dientes. Y no se limitaba a eso solo, sino que más de una vez le lanzó una dentellada en el hombro. Cuando esto ocurría, él no mostraba el menor enojo. Se limitaba a dar un salto, apartándose a un lado y a correr en línea recta, como con un cierto embarazo y saltando torpemente, bien parecido en el porte que adoptaba y en la conducta a un avergonzado zagal aldeano. Esto la perturbaba en su dirección de la manada, pero también sufría otras molestias. Si a un lado le tenía a él, al otro corría un enorme lobo viejo, de entrecano pelaje, cuyas cicatrices daban fe de las numerosas batallas en que había intervenido. Iba siempre a su derecha, seguramente porque no tenía más que un solo ojo, y este era el izquierdo. También él sentía afición a acercársele, a virar hacia ella, hasta que con el hocico cruzado de profundas señales conseguía tocarle el cuerpo, el hombro o el cuello. Lo mismo que con el compañero que tenía a la izquierda, rechazaba a ella con los dientes tales atenciones. Pero cuando éstas se las prodigaban, ambos lobos a la vez se veían bruscamente empujada, no tenía más remedio que repartir rápidos mordiscos a diestros y siniestros para apartar a los dos cortejadores, mantener la emprendida carrera al frente de la manada y ver con precisión el camino por donde debía poner los pies. En tales ocasiones, sus dos compañeros se dañaban a la vez y se mostraban los dientes amenazadores. Poco les hubiera costado enzarzarse en una lucha, pero hasta el cortejar y el saldar sus cuentas como rivales podía sufrir aplazamiento cuando apremiaba otras necesidades mayores. El hambre de toda la manada. Cada vez que el lobo viejo se veía rechazado y debía alejarse de aquel objeto de sus deseos que tan buenos dientes tenía, chocaba con otro lobo de unos 3 años que corría junto a su lado derecho, que era precisamente el de su ojo ciego. Este lobezno había alcanzado ya todo su desarrollo y tenía en cuenta el estado de debilidad y de hambre de toda la manada. Podía decirse que poseía más vigor y mayores ánimos que la mayoría de los otros. Sin embargo, corría conservando siempre la cabeza al mismo nivel del hombro del lobo tuerto que le aventajaba en años. Si alguna vez, aunque era poco frecuente, se aventuraba a adelantarlo, un gruñido y un mordisco lo obligaban a volver al lugar que le correspondía. En todo caso, de vez en cuando se quedaba algo rezagado y se metía entre ese anciano y la loba. Esto ocasionaba un doble y hasta un triple disgusto, cuando ella gruñía para manifestar su desagrado. El jefe viejo se volvía rápidamente contra el lobato para castigarlo. Algunas veces la hembra misma lo ayudaba y otras hasta el otro jefe joven giraba en redondo para tomar parte el castigo. En tales ocasiones,
El lobato se encontraba con 6 hileras de salvajes vientos que lo amenazaban. Se detenían precipitadamente, se apoyaban sobre los cuartos traseros, afirmaban las piezas patas delanteras y resistía el ataque. Bien abiertas las fauces y erizados los pelos del cuello. Esta confusión que se originaba en el frente de la manada traía consigo otro de los lobos que venía detrás. Chocaban con el lobato y expresaban su disgusto dándole fuertes mordiscos en las patas posteriores y en los lados. Él mismo se buscaba los daños y molestias, porque la falta de comida y el mal humor corrían parejos en todo, pero con la fe ilimitada propia de la juventud, se empeñaban en repetir la misma maniobra a cada paso, aunque nunca consiguiera otra cosa que continuas derrotas de haber tenido a mano el alimento necesario. El amor y las luchas hubieran ido juntos, y la formación a que se sujetaba la manada hubiese quedado deshecha. Pero la situación de esta era desesperada. El hambre largo tiempo sostenido la tenía en un estado de excesiva demacración. Ya ni corría siquiera con la velocidad acostumbrada. Los lobos agüeros, los que cogiendo seguían a los demás, eran los más débiles, los muy jóvenes o los muy viejos. Al frente iban los más fuertes, pero todos ellos parecían esqueletos. Sin embargo, excepción hecha de los que cogían, no era fácil adivinar en ellos el esfuerzo ni el cansancio. A juzgar por sus movimientos, aquellos músculos que se semejaban cuerdas eran fuentes inextinguibles de energía. Tras la contracción de uno de aquellos resortes acelerados, venía otra, y otra y otra, y así continuaban sin que parecían tener fin. Los lobos corrieron muchos kilómetros aquel día, corrieron toda la noche y el día siguiente continuaron corriendo. Corrían sobre la superficie de un mundo helado y muerto. No había en la vida que se movieran. Los únicos que se movían a través de aquella vasta inercia eran ellos. Ellos estaban vivos e iban a buscar de otros seres vivientes para devorarlos y continuar así viviendo. Cruzaron grandes llanuras y se dedicaron al lojeo de una docena de arroyos en una comarca llena de hondonadas antes de que vieran recompensado su trabajo. Al fin dieron con alguna anta. La primera que hallaron fue una especie de buey de gran tamaño. Suponían carne en abundancia y vida, no guardadas y protegidas ambas por misteriosas hogueras y por voladores proyectiles que lanzaban llamas. Las pezuñas partidas y las asas en forma de pala las conocían ya bien, y así prescindieron entonces de su acostumbrada paciencia y cautela en la caza. La lucha fue corta y feroz. El gran buey fue atacado por todos los lados, abrió en canal a muchos o les partió el cráneo con hábiles patadas de sus grandes cascos. Los aplastó o los despedazó con sus enormes astas, revolcándolos en la lucha. Los pateó hasta hundirlos en la nieve, pero al fin fue dominado, y se desplomó con la loba cogida a su cuello, que ésta desgarraba furiosamente y esclavados los dientes de otros muchos en 10 sitios de su cuerpo. Lo devoraron vivo antes de que él cesara su lucha por defenderse y dejara de causarles daño. Ya tenían carne abundante. El buey pesaba más de 800 libras, con lo que tocaban aún a 20 libras de carnes para cada uno de los 40 y tantos lobos de la manada. Pero si era prodigiosa su resistencia al ayuno, prodigioso era también lo que podía llegar a comer. Y pronto nos quedaron más de aquel espléndido animal que unas horas antes habían hecho frente a la manada de lobos. Llegó el momento del descanso y del sueño. Lleno ya el estómago, las riñas y peleas comenzaron entre los machos más jóvenes, continuando durante los pocos días que la manada aún siguió unida. El hambre había terminado. Los lobos se hallaban ahora en el país de la caza, y aunque aún se dedicaron a buscar agrupados, cazaban con más cautela, acorralando pesadas hembras o viejos y enfermos machos que se separaban de los reducidos rebaños de antas que encontraban.
Llegó un día en aquella tierra de la abundancia, en que la manada se dividió en dos, y cada una tomó una dirección distinta. La loba que llevaba a su izquierda al jefe más joven y a su derecha al viejo tuerto, condujo a su mitad haciendo el río Mackenzie y lo cruzaron después hasta llegar al país de los lagos, situado en la parte del este. Todos los días, este resto de la manada iba disminuyendo de dos en dos, un macho y una hembra. Los lobos iban desertando de cuando en cuando. Un macho solitario era arrojado a dentelladas por sus rivales. Al fin solo 4 quedaron: la loba, el jefe, el tuerto y el ambicioso lobato de 3 años. A la loba se le había puesto ahora un genio feroz. En sus 3 seguidores podía verse las señales que dejaron sus dientes, y sin embargo, nunca le contestaban igual. Jamás se defendían atacándola, se volvían de espaldas ante sus furiosas arremetidas, y moviendo la cola y con lentos y cortos pasos, se le acercaban tratando de aplacar su ira. Con ella todo era suavidad. Sin embargo, los machos mostraban su fiereza entre ellos. El lobato presumía demasiado de su ferocidad. Cogió una vez al viejo tuerto por el lado en que no veía y le desgarró la oreja hasta dejarla convertida en una serie de cintas. Como el canoso viejo no podía ver más que por un lado, acudió para defenderse a la experiencia de sus largos años. El ojo perdido y las cicatrices que cruzaban su hocico podían darse de la calidad de esa experiencia. Había triunfado ya en demasiadas lides para que en ningún momento dudara acercarse de los que debía hacer entonces. La batalla comenzó franca y lealmente, pero no terminó con la misma lealtad. No cabe asegurar cuál hubiera sido en otro caso el resultado, porque el tercer lobo se unió al más viejo, y juntos los dos jefes, el de más edad y el más joven, atacaron el ambicioso lobato hasta acabar con él. Fue acosado sin piedad, y por ambos lados a la vez, por los terribles dientes de los que hasta entonces había sido sus compañeros. Olvidados quedaron ya los días en que cazaron juntos, las piezas que habían derribado y el hambre que habían padecido. Todo ello pertenecía al pasado. El asunto que ahora les preocupaba era el amor, y este asunto era mucho más duro y cruel que el de preocuparse por la comida. Y entre tanto la loba, la causante de todo, estaba sentada sobre sus 4 traseros, tranquilamente, y observaba lo que ocurría. Hasta estaba contenta, aquel era su día, y no hubiera podido decir otro tanto con mucha frecuencia. Los pelos se erizaban, los colmillos chocaban unos contra otros o abrían y desgarraban la sumisa carne, solo porque los lobos se disputaban su posesión, y en aquella amorosa pendencia el lobato de 3 años que realizaba su primera aventura perdió la vida. A cada lado de su exánime cuerpo quedaban en pie sus 2 rivales, miraban de hito en hito a la loba, que seguía sentada sobre la nieve y sonreía, pero el jefe más viejo era docto, muy docto, en materias de amor, igual que en las batallas. El jefe joven volvió un momento la cabeza para lamer una herida que tenía junto a la espalda. La curva de su cuello quedaba por completo frente a su rival. Con su único ojo vio el viejo que aquella era la ocasión oportuna. Se lanzó a fondo y clavó en él sus colmillos. Fue una dentellada sostenida, prolongada, que desgarraba y lo más profunda posible. Al rajar la carne rompió al fin la gran vena del cuello. Entonces se apartó de un salto. El jefe más joven lanzó un terrible gruñido, pero quedó cortado a la mitad por el cosquilleo de una tos que le ahogaba. Desangrándose y tosiendo, herido ya de muerte, se arrojó contra el viejo y luchó con él mientras iba perdiendo la vida, mientras las patas le flaqueaban y se oscurecía la luz de sus empañados ojos, haciendo cada vez más cortos sus saltos y menos el alcance de los golpes que dirigía a su contrario. Y durante toda esta escena, la loba continuaba sentada sobre sus patas posteriores, sonriendo. Se sentía vagamente halagada por aquella batalla,
porque ese era el modo de hacer el amor en aquel mundo salvaje. La tragedia sexual en plena naturaleza, que en realidad era solo tragedia para los que morían, para los supervivientes significaba la mera realización de un hecho, de una hazaña. Cuando el jefe más joven quedó tendido y sin movimiento sobre la nieve, el tuerto se dirigió con majestuoso paso al encuentro de la loba. Todo su porte era una mezcla de triunfo y de cautela. Evidentemente esperaba que sería rechazado, y que también fue evidente su sorpresa cuando vio que ella no le mostraba los dientes con rabiosa expresión. Por primera vez lo recibió amablemente. Tras muchos olfateos del hocico, hasta le permitió saltar y juguetear con ella, como si ambos no fueran más que dos cachorros, y él, por su parte, a pesar de todos sus pelos canos, de su discreción y experiencia, se portó como si fuera tal cachorro, y hasta exageró algo la nota. Olvidados quedaban ya los vencidos rivales y la historia de amor escrita con sangre sobre la nieve. Olvidados, excepto en una ocasión. Cuando el tuerto se paró un momento para lamer las heridas que le molestaban, entonces se embozó en sus labios un gruñido. Se le erizaron los pelos del cuello y de los hombros. Hizo un movimiento como si fuera a agacharse para saltar y hacer presa en alguien, y sus uñas se clavaron espasmódicamente como para mejor afirmar el pie. Pero se desvaneció todo como por encanto, un momento después, cuando dio un salto y se juntó de nuevo con la loba, la cual, esquiva, le llevó a la carrera a través del bosque. Después de esto, corrieron uno al lado del otro como buenos amigos que han llegado a ponerse de acuerdo. Transcurriendo los días y juntos se quedaron cazando y dividiendo la comida entre los dos. Después de algún tiempo comenzó la loba a inquietarse. Parecía andar en busca de algo que no podía hallar. Sentía una atracción especial por cuantos hoyos descubría bajo los árboles caídos, y dedicaba gran parte del día a ir olfateando las manchas quebraduras de las rocas en las que se amontonaba la nieve y las cavernas que se quedaban al amparo de los bancos más salientes. Al viejo tuerto no le interesaba nada esto, lo más mínimo, pero la seguía bonachonamente. Y cuando sus investigaciones en ciertos sitios se prolongaban más que de costumbre, se echaba, esperando que terminara y pudiese continuar su camino. No se quedaron en un mismo sitio, sino que cruzaron todo el país hasta llegar a un nuevo río Mackenzie, por el que fueron descendiendo poco a poco, dejándolo con frecuencia para cazar junto a los arroyos afluentes del mismo, pero volviendo siempre a él. Se encontraban a veces con otros lobos, que iban generalmente por pareja, pero no se establecía entre ellos comunicaciones amistosas, la menor alegría por el encuentro, ni tampoco inclinación a reconstruir la disuelta manada. Diferentes veces tropezaron también con lobos solitarios. Siempre eran machos y mostraban gran empeño en juntarse con el tuerto y su compañera. El lobo se oponía violentamente, y cuando la pareja, bien apretados unos contra otros y erizando los pelos, le enseñaban los dientes, todos los solitarios aspirantes volteaban la espalda y seguían su camino, tan solo como antes. Una noche de luna, corriendo por el callado bosque, el tuerto se paró de pronto, levantó el hocico, puso tiesa la cola y olfateó con ansia el aire. Alzó también una pata al estilo de lo que suelen hacer los perros. Había algo que no le satisfacía y continuó venteando, esforzándose por entender de qué era anuncio lo que él sentía. Un momentáneo y descuido olfateo había, por el contrario, dejado tranquila a su compañera, la cual siguió trotando para infundirle confianza, aunque él la siguiera. Se manifestó dudosa y no pudo abstenerse de parar nuevamente un rato para estudiar más detenidamente lo que juzgaba. Avisó de algo. Ella se arrastró cautelosamente hasta el borde de un vasto, y habiendo espacio que quedaba entre los árboles,
Durante cierto tiempo permaneció allí sola. Luego el tuerto, arrastrándose también, deslizándose con todos sus sentidos alerta, con los pelos erizados, irradiando un recelo infinito, se unió a ella. Se quedaron uno al lado del otro, en acecho, escuchando atentamente y olfateando siempre. A sus oídos llegaron los rumores de perros que ríen, gritos guturales de hombres, voces chillonas de mujeres que reprenden, y de pronto el penetrante quejido de una criatura, excepción hecha de los enormes bultos de las chozas construidas con pie. Bien poco era lo que se veía, como no fueran las llamas de una hoguera cuyos contornos interrumpían los movimientos de cuerpos que iban y venían, y el humo que se elevaba lentamente por el aire en calma. Pero del agudo olfato de los lobos llegaron los 1001 olores de un campamento indio, que revelaban cosas bastante incomprensibles para el tuerto. Aunque la loba conocía bastante en sus pormenores más insignificantes, se sintió extrañamente agitada y olfateó una y otra vez con creciente deleite en el cambio. Se reveló su temor y se preparó a huir. Se volvió y le tocó el cuello con el hocico, como con tranquilizador ademán, mirando después nuevamente al campamento. Cierta pensativa seriedad desusada hasta entonces apareció en su cara. Pero no era la seriedad del hambre, sentía el vivismo, anhelo de adelantarse, de acercarse al fuego que ahí ardía, de reñir con aquellos perros y de evitar los pies de aquellos hombres, haciéndolos tropezar al escaparse. El tuerto se movía a su lado con impaciencia, cuando de pronto volvió a apoderarse de la hembra, aquella inquietud de antes, y experimentó de nuevo la misma urgente necesidad de encontrar lo que andaba siempre buscando. Se volvió, pues, en redondo y se puso a trotar hacia el bosque a donde había venido, con gran contento del tuerto, que le tomó un rato la delantera hasta que se internaron un buen trozo bajo el cobijo de los árboles. Mientras se deslizaban a la luz de la luna tan calladamente como si fueran dos sombras, descubrieron las huellas de unas pisadas en una quiebra por donde pasaban un sendero. Inmediatamente ambos hocicos se bajaron para seguir el rastro. Las huellas eran muy recientes. El tuerto corría por delante cautelosamente, y tras él, pisándole los talones, seguía a su compañera. Sobre la nieve iban quedando las anchas y cubiertas marcas de las robustas patas de los lobos, que al tocarla lo hacían tan suavemente como si fuera el terciopelo. El tuerto se percató de que se distinguía el confuso movimiento de algo blanco en medio de toda aquella blancura. Si hasta entonces su modo de correr había sido mucho más rápido de lo que hubiera podido suponerse, no era nada en comparación con la velocidad que adquirió desde aquellos momentos. Ante él saltaba la confusa mancha blanca que había descubierto. Corría la pareja por una especie de callejón, a cuyos lados se apiñaban multitud de abetos jóvenes. Entre los árboles se divisaba la boca del callejón, que daba a un claro del bosque iluminado por la luna. El tuerto iba rápidamente examinando la flotante forma blanca. Se le acercaba a saltos esparcidos, ya estaba a punto de caer sobre ella. Un salto más y le clavaría los dientes. Pero ese salto no llegó a darlo. Allá en la nieve, muy alto, se elevaba el bulto blanco, que resultó ser un conejo vivo, que pataleaba y daba continuos brincos, ejecutándose una danza fantástica en el aire, sin tocar el suelo ni una sola vez. El tuerto dio un salto hacia atrás repentinamente intimidado, y se agachó luego muy encogido sobre la nieve, gruñendo amenazadoramente a aquella horripilante cosa que no llegaban a comprender. Pero la loba siguió adelante con la mayor frialdad y saltó enseguida para cogerle al conejo bailarín. También ella se elevó cuando pudo, pero no lo suficiente para apresarlo, y sus mandíbulas se acercaron sin apoderarse de nada,
produciendo los dientes al chocar un ruido que parecía metálico. Dio enseguida otro salto y otro. Su compañero había abandonado su posición, agachada, y la estaba contemplando. Se mostró entonces enojado por los repetidos fracasos e imitándolas saltó también con extraordinario empuje hacia lo alto. Sus dientes se clavaron al fin sobre el conejo y lo arrastró consigo al suelo, pero al mismo tiempo se produjo a su lado un movimiento acompañado de un sospechoso crujido, y sus asombrados ojos vieron un renuevo de abeto que se encorvaba sobre él y le daba un golpe. Abrió entonces la boca, soltando la presa y retrocediendo de un salto para huir de aquel extraño peligro, mostrando los dientes y gruñendo profundamente con todos los pelos erizados de rabia y de miedo. Y en aquel momento el abeto joven se enderezó otra vez y el conejo volvió a elevarse y bailoteando nuevamente en el aire. La loba estaba furiosa. Clavó los dientes en un hombro de su compañero para demostrarle su reprobación. Y él, azorado, sabiendo que era debido al nuevo castigo, respondió ferozmente el ataque. Más asustado aún que antes, le abrió la boca una ancha herida en su lado del hocico, que él no se dejará castigar de aquel modo sin atreverse a demostrar su enojo. Era cosa igualmente inesperada para ella, y así se arrojó sobre él, lobo con gruñidos de indignación. Hasta entonces no se dio cuenta el tuerto de la equivocación sufrida y trató de aplacar la ira de su compañera, pero ella siguió castigándolo hasta que se acabaron todos los intentos de aplacarla. El lobo se hizo un ovillo y comenzó a dar vueltas con la rapidez de un torbellino, cuidando de conservar la cabeza bien apartada de aquellos dientes que se iban clavando en sus hombros. Entretanto el conejo seguía bailoteando en el aire, encima de ellos. La loba se sentó en la nieve y el tuerto, temiéndola más entonces a aquella que al misterioso abeto, volvió a saltar para apoderarse del conejo. Se cayó al suelo con el conejo entre los dientes y su único ojo no apartó la vista del arbolillo, como antes. El abeto lo siguió hasta el suelo en el descenso. El animal se agachó, esperando el golpe que parecía inminente. Se le erizaron los pelos, pero no soltó el conejo. Aquella vez el golpe no llegó a ser una realidad. El renuevo se quedó encorvado encima de él. Cuando el lobo se movía, el árbol se movía también, y al verlo la fiera le gruñó entre los apretados dientes. Cuando uno permanecía quieto, hacía lo mismo el otro. Y así el tuerto dedujo que lo mejor y más seguro para él era que continuara quieto. Sin embargo, el saborcillo de la sangre del conejo se sentía en la boca. Era agradabilísimo. Su compañera fue la que le sacó las dudas en que se hallaba metido. Le quitó el conejo y mientras el renuevo se inclinaba balanceándose amenazadoramente sobre ella, la loba decapitó de un mordisco el animalito con toda tranquilidad. En el acto, el abeto se enderezó con violencia, sin ocasionar ya más molestias, quedándose en la digna posición perpendicular que le tenía asignada la naturaleza. Entonces la loba y el tuerto devoraron la pieza de caza que el misterioso abeto había cogido, como trampa en provecho de ellos dos, que así saciaron su apetito con aquel manjar tan sabroso. Habían otras quiebras de terreno y estrechos pasos semejantes, en los que también se veían conejos colgados en el aire, y la pareja del lobo fue explorando todos los sitios en que se hallaban, abriendo la marcha de la loba y siguiéndola el tuerto, que lo observaba todo con cuidado para ir aprendiendo el método que había que seguir para robar lazos y trampas, conocimiento que estaba destinado a servirle de mucho en el porvenir. Durante 2 días, la loba y el tuerto estuvieron dando vueltas por las proximidades del campo indio. A él le molestaba aquello y le infundía recelo. Sin embargo,
Su compañera lo hallaba atractivo y no mostraba el menor deseo de alejarse. Pero, cuando una mañana resonó en el aire un disparo de un rifle que partía de un sitio muy cercano, y una bala fue a aplastarse contra el tronco de un árbol, a algunos centímetros de distancia de la cabeza del tuerto, no dudaron, ya más ni uno ni otra, y salieron a galope. Un galope tendido de enorme velocidad, que pronto puso por medio unos cuantos kilómetros entre ellos y el peligro. No fueron a parar muy lejos, sin embargo, solo a la distancia de un par de días de viaje. La necesidad que sentía la loba de encontrar lo que siempre estaba buscando había llegado a ser imperiosa, ya tan gruesa que no podía más correr que despacio. Una vez, al perseguir a un conejo que en cualquier otra ocasión hubiera cazado con facilidad, tuvo que abandonar la persecución y echarse para descansar. El tuerto fue entonces a su lado, pero al tocarla suavemente con el hocico, ella le mordió tan brusca y furiosamente que debió retroceder, dando tumbo del modo más ridículo para huir de los dientes de su compañera. Esta tenía el genio peor que nunca. En cambio, se mostraba él más paciente y solícito que en ninguna otra ocasión. Al fin la loba halló lo que iba buscando. Fue a unos cuantos kilómetros de la parte superior de un arroyo que en verano se embocaba en el río Mackenzie, pero que entonces estaba helado, no solo en su superficie, sino desde ella hasta su peligroso fondo, convertido en blanca y dura masa, desde el nacimiento a la desembocadura. Iba la loba trotando pesadamente, muy cansada, a bastante distancia de su compañero, que llegaba a la delantera. Cuando llegó al alto banco de arcilla que denominaba el cauce, cambió el rumbo y trotó hacia allí. El chorrear de las aguas que provenían de las tormentas primaverales y de los deshielo paraminado de la base del banco, dejando convertido en covacha lo que antes fue una estrecha grieta. La loba se paró frente a la boca de la cueva y examinó con cuidado el ribazo que quedaba encima. Luego, a uno y a otro lado, recorrió la base del mismo, hasta donde la parte más prominente de él se destacaba sobre la línea suave del paisaje. Volviendo a la covacha, se metió en la estrecha boca. Al principio se vio obligada a avanzar agachándose, pero luego las paredes interiores se fueron ensanchando y elevándose hasta constituir un breve recinto de más de medio y metro de diámetro. Casi tocaba el techo con la cabeza, pero el sitio era seco y lo halló acogedor. Lo estudió todo minuciosamente, mientras el tuerto que había vuelto atrás para acompañarla se quedaba en la entrada y la observaba pacientemente. Ella bajó la cabeza con el hocico, señalando un punto del suelo muy cerca de sus apiñados pies, y en torno a este punto comenzó a dar repetidas vueltas, hasta que al fin, con una especie de gruñido que algo tenía de cansado, enroscó allí el cuerpo, dobló las piernas y dejó caer la cabeza en dirección a la entrada. El tuerto, con las orejas tiesas y demostrando su interés, le sonreía y al mismo tiempo destacándose contra la blanca luz del exterior. Ella podía ver cómo la pelada cola del lobo se balanceaba con amistosa y bonachona expresión, y las orejas de la hembra, con un movimiento lleno de grato abandono, se bajaron hacia atrás hasta que sus afiladas puntas le aplanaron sobre la cabeza por un momento. Mientras la boca se abría y la lengua colgaba de ella tranquila y pacíficamente con todo aquello, la loba expresaba que se hallaba contenta y satisfecha. En cuanto al tuerto, lo que él sentía era hambre. Aunque se echó a la entrada de la cueva y durmió, su sueño fue ligero. Se despertaba continuamente, enderezando las orejas al mirar aquel mundo exterior, tan claro y límpido, en que el sol de abril brillaba sobre la nieve. Mientras dormitaba, oía quedamente los débiles rumores de escondida chorrera que el agua había formado, y entonces se levantaba y se ponía a escuchar con la mayor atención. El sol había vuelto, y todo aquel mundo de las tierras boreales que despertaba ahora parecía reclamarlo a él. La vida surgía y se animaba, la sensación de la primavera flotaba en el ambiente, la sensación de la vida nueva que crecía bajo la nieve, de las aves ascendiendo de los árboles y los capullos rompiendo los grilletes del hielo. El lobo lanzaba ansiosa mirada a su compañera, pero ella no demostraba el menor deseo de moverse. Miró luego hacia afuera, y media docena de verderones de la nieve pasaron en aquel momento por su campo de visión. Iba a levantarse,
pero volvió los ojos a su compañera y quedándose como antes comenzó nuevamente a dormitar. Un zumbido llegó a sus oídos, 1 o 2 veces se sacudió el hocico de las tapas. Luego se despertó. El zumbido provenía de un solitario mosquito que estaba dando vuelta en torno a la nariz. Era un mosquito grande, completamente desarrollado, que tras estar en algún tocón helado todo el invierno, ahora, con el deshielo, volvía a aparecer a la luz del sol. La fiera no pudo resistir ya más los repetidos llenamientos del mundo. Además, sentía hambre. Se arrastró hacia su compañera y trató de persuadirla de que se levantara. Pero ella le gruñó, así que él solo se dirigió a la alegre luz del sol y se encontró con lo que la capa de nieve que pisaba era branda y la marcha difícil. Remontó el helado cauce del arroyo, en el que la nieve, sombreada por los árboles, era aún dura y cristalina. Estuvo ausente 8 horas y volvió en plena oscuridad, más hambriento que cuando se marchó. Había hallado casa, pero no pudo apoderarse de ella, hundiéndose y revolcándose en el fango de la capa de nieve que se derretía. Había tenido que contemplar cómo los conejos se le escapaban, deslizándose por ella con la misma facilidad y ligereza que siempre. Se quedó parado ante la boca de la covacha, con cierto repentino recelo. Del interior salían unos raros y débiles sonidos. No los producía su compañera, y, sin embargo, le parecían vagas y remotamente conocidos. Se arrastró bien entre a la tierra y penetrando con gran cautela, y fue recibido por la loba con un gruñido que era una amonestación. La aceptó sin perturbarse, aunque obedeció, quedándose a cierta distancia, pero siguió manifestando interés por los otros ruidos, continuos sollozos y desacostumbrados susurros. Su compañera le mandó alejarse, muy irritada, y él, enroscando el cuerpo, se puso a dormir a la entrada. Cuando llegó la mañana y una luz opaca comenzó a penetrar la cueva, volvió a buscar la fuente de todos aquellos rumores que vaga y remotamente conocidos. Hubo entonces una nota nueva en el gruñido que eligió su compañera. Era una nota de celo, y así tuvo bien cuidado de quedarse a respetuosa distancia. A pesar de ello, descubrió bajo las patas de la loba y alineado a lo largo de su cuerpo 5 raros montoncillos de carne llenos de vida, pero muy débil y torpe, gimiendo continuamente y con los ojitos cerrados a la luz. El tuerto se quedó sorprendido. No era aquella la primera vez en su larga y triunfante existencia que tal cosa había ocurrido. En verdad, la había visto ya muchas veces y, sin embargo, cada uno constituía para él una nueva sorpresa. Su compañera lo miraba con ansiedad. A cada momento se le oía refunfuñar, y si él se acercaba demasiado, resonaba entonces en la cueva un alto y rabioso gruñido. No era que a ella le hubiera ocurrido nunca, no, pero el instinto, la secreta experiencia de todas las madres de lobos, le hacía recordar que existían padres que se habían comido a sus propias recién nacidas e indefensa prole. Por eso sentía un temor inconstable que la obligaba a impedir que el tuerto examinara muy de cerca a los cachorrillos que eran hijos suyos. Pero no había para ello el menor peligro. El tuerto no sentía más que un impulso que era, a su vez, otro instinto heredero de todos los padres lobos. No se metió a examinarlo ni a discutirlo, lo llevaba en la sangre, en el fondo de su naturaleza, y era la cosa más natural del mundo que lo obedeciera, volviéndole la espalda a su recién nacido hijo, y se marchara de la cueva trotando en busca de la acostumbrada pista de la carne que habitualmente vivía. A 8 o 9 kilómetros del cubil, el arroyo se bifurcaba, dirigiéndose a ambas bifurcaciones hacia los montes, en el ángulo recto. Siguiéndola de la izquierda, dio un rastro fresco, reciente, lo olfateó y tan reciente lo halló. En efecto, que se agachó con rapidez, mirando en dirección al sitio donde desaparecían. Entonces volvió deliberadamente y tomó la bifurcación de la derecha. La huella era mucho mayor que lo que dejaban sus propias pezuñas, y por ello comprendió perfectamente que en el surgimiento de una pista así, poca sería la carne que pudiera él procurarse. A más de medio kilómetro del nuevo camino que acaba de emprender, su fino oído distinguió el ruido de unos dientes que roían algo. Se puso a rondar la pieza de caza y descubrió que era un puercoespín, que puesto 2 patas contra un árbol intentaba arrancar con los dientes un trozo de corteza. El tuerto se le acercó con gran cuidado, pero sin esperanza. Conocía la especie, aunque nunca lo había hallado en un lugar tan hacia el norte como aquel, y nunca tampoco en toda su larga existencia había conseguido que un puercoespín le proporcionara una verdadera comida, pero desde la larga fecha tenía aprendido que el azar, la oportuna casualidad, era algo con lo que había que contar, y siguió acercándose. No era posible predecir lo que sucedería, porque, con todo lo dotado de la vida, las cosas ocurrían siempre, por una razón u otra, de modos distintos.
El puercoespín se hizo una bola, lanzando con rayos en todas direcciones su afilada púa, que hacía imposible todo ataque. En su juvenil año, el tuerto se había acercado como olfatearla a una de esas bolas aparentemente inertes, y recibió de pronto en plena cara el latigazo que le dio su cola. Una de las púas se la llevó clavada en el hocico, y allí se quedó durante algunas semanas, inflamándose y escondiéndole con una llama que se le quemaba, hasta que al fin decayó por sí sola. Así pues, se echó ahora el lobo cómodamente en acecho, con la área palmo en medio distinta de la línea que podía seguir a su ataque. La cola del puercoespín de tal suerte se quedó esperando completamente inmóvil. Nadie podía decir lo que pasaría, y siempre podía ser algo favorable. Era probable que a Erice se le ocurriera desenroscarse, y entonces sería el momento oportuno para clavarle rápido y calladamente la terrible garra en el vientre. Pero, al cabo de media hora, el lobo se levantó, gruñéndole con rabia a la inmóvil bola, y se marchó trotando. Demasiadas veces había perdido el tiempo esperando que otro de aquellos animales se desenroscara, pero que siquiera ahora es inútil acceso. Continuó pues, remontando la bifurcación del arroyo. El día transcurría sin nada viniera a ser fructuosa a su casa. Su instinto paternal ya despertó en él. Le apremiaba, sin embargo, a encontrar algo, a encontrar carne. Por la tarde se enredó en la casa de una perdiz de la nieve. Salía él de una esperosa cuando se halló cara a cara con la poca perspicaz ave. Estaba echada sobre un leño a casa de palmo y medio de distancia del hocico lobo. Ambos se vieron al mismo tiempo. El ave dio un salto, asustada, para volar, pero él se echó la garra y de golpe lanzó al suelo, arrojándose luego y encima cogiéndolo entre los dientes. Cuando ella, huyendo por la nieve, trataba de levantar el vuelo, al hundirse sus dientes en la blanda carne y en los frágiles huesecillos, comenzó como era natural, a comer, pero acordándose luego de lo que en aquel momento olvidaba. Se volvió en redondo por el mismo camino, llevando en la boca la perdiz blanca. Kilómetro y medio más arriba de donde el arroyo se bifurcaba, y mientras iba corriendo con su acostumbrada y suave ligereza, pareciendo más bien una sombra que se deslizara, era continua y cautelosa vigilancia de cada nuevo aspecto que ofrecía su camino. Se halló con más recientes señales de aquella ancha huella que ya había descubierto en las primeras horas de la mañana. Como el rastro continuaba por donde él mismo iba, fue siguiéndole, preparándose para encontrar la pieza que lo había producido. Al dar la vuelta a cualquier de los recodos que se formaban en el arroyo, asomó la cabeza por la esquina de una roca, donde empezaba uno de los recodos excepcionalmente vastos, y su penetrante vista se percató de algo que lo obligó a agacharse rápidamente. Era el animal del cual provenían aquellas huellas, una enorme hembra lince. Estaba echada en acecho, de igual modo que se había estado en aquel entonces, frente a un puercoespín convertido en bola de erizada púa. Si antes parecía el lobo una sombra, se convirtió luego en un espectro, en la apariencia de una hembra. Al irse arrastrando y trazando círculos hasta quedar bien a sotavento y bastante cerca de aquel para dar inmóvil animales, se echó en la nieve colocando su vera el ave que había cazado, y con penetrante ojo que se atravesaba en la pinocha de un abeto fragua, se puso a contemplar aquel drama de la vida que ante él desarrollaba. El lince esperando y el puercoespín esperando también, cada uno atento a su propia existencia. Y lo curioso de esta especie de juego era que su propia existencia, que el camino de la vida para él consistía en comerse al otro, mientras que el para estaba estribada precisamente en no ser comido. Entretanto, el tuerto, el lobo que acechaba oculto, representaba allí su papel, esperando que en algún raro capricho de la suerte le ayudara a procurarse la carne que le era necesaria para vivir. Transcurrió media hora, hasta una hora, y nada ocurría. La bola de erizada púa lo mismo podía haber sido una piedra, a juzgar por su inmovilidad. El lince parecía helado y hecho un mármol, y el lobo mismo hubiese podido estar muerto. Y sin embargo, en los tres animales la vida había llegado a una tensión casi dolorosa, y apenas en alguna otra ocasión les hubiera ocurrido estar tan vivo como en aquella. Es más bien parecían petrificados. El tuerto se movió ligeramente y con creciente ansiedad. Algo ocurrió entonces. El puercoespín había decidido que su enemigo se había ido. Lentamente, con gran cautela, comenzaba a desenroscar aquella bola que constituía su impenetrable armadura. No sentía ni el temblor de la dudosa esperanza. Poco a poco, la erizada bola se iba estirando y enredándose.
El tuerto, que lo observaba, sintió que de pronto la boca se le hizo agua y que babeaba involuntariamente, excitado por aquella carne viva que se ofrecía a su vista con un exquisito manjar. No había aún acabado de desenroscarse del todo cuando el puercoespín descubrió a su enemiga, y en aquel momento lo atacó la hembra del lince. El golpe que le asestó fue como un rayo, la garra encorvada como la de un ave de rapiña. Se clavó bajo el vientre del animal, y con un movimiento de retroceso desgarró por completo la carne. Si el puercoespín no hubiera estado a medio de desenroscar, o no hubiera descubierto a su enemiga en una fracción de segundo antes de lo que fuera asestado el golpe, la pata que habría herido sin recibir el menor daño. Pero ahora, un movimiento del lado de la cola lo llenó de afiladas púas al ser. Todo había ocurrido casi a la vez: el ataque, el contraataque, el grito de agonía del puercoespín y el chillido del gran felino, arrancando a este tanto por el dolor como la sorpresa. El tuerte casi se levantó, impulsado por la excitación que sentía. Tiesas las orejas, tiesa y tendida la cola que temblaba. La ira se sobrepuso a todo lo demás en el lince de la hembra. De un furioso salto se arrojó sobre lo que había herido. Pero el puercoespín, chillando y gruñendo con el cuerpo medio abierto y tratando de enroscarse débilmente para formar la bola que era su protección, sacudió de nuevo la cola y de nuevo también se oyó el alardido del dolor y el asombro del felino. Enseguida retrocedió dando bufidos, estornudando con la nariz cubierta de espuma, como un monstruo acerizo. Se esforzó, restregó contra los renuevos y ramas, y todo eso, saltando continuamente de frente, de lado, en todas las posiciones, en un frenesí de dolor y de miedo. No cesaba de estornudar, y, con aquella especie de raigón que tenía por rabo, se esforzaba en sacudirse con rápido y violentos latigazos. Dejó al fin de cometer más grotesca rareza y se quedó algo más apaciguada por unos minutos. El tuerto lo estaba observando, y hasta no pudo reprimir un movimiento de sobresalto, y que se le erizaban los pelos del lomo involuntariamente, cuando vio que de pronto daba un inesperado salto en el aire, al propio tiempo que le lanzaba un prolongado y terrible chillido. Después salió disparada por el camino que él conocía, dando saltos y chillando de nuevo a cada brinco, hasta que los gritos del felino, tras irse debilitando con la distancia, dejaron de oírse por completo. El tuerto no se atrevió a adelantarse, andaba con tal cuidado y suavidad como si toda la superficie de la nieve estuviera alfombrada de púas de puercoespín, erizadas y a punto de clavarse en las partes blandas de sus pies. Al ver que se aproximaba el puercoespín, los recibió con un furioso chillido y escatañeo de sus largos dientes. Había conseguido al fin enroscarse nuevamente hasta formar una bola, pero no era ya tan apretada como antes. Sus músculos estaban muy heridos para ello. Había quedado casi abierto en canal y continuaba sangrando abundantemente. El tuerto sobacó en algunos sitios la nieve empapada en sangre, la mascó, la saboreó y acabó por tragársela. Esto le sirvió de aperitivo, y su hambre creció con ello extraordinariamente. Pero era demasiado viejo y experto para olvidarse de toda prudencia. Esperó, se echó y esperó, y mientras el puercoespín rechinaba los dientes y alteraba los gruñidos y los sollozos con breve y penetrante chillidos, al cabo de un rato notó que las púas se iban inclinando hacia el suelo y que se iniciaba un temblor en el animal. El temblor cesó de pronto, le siguió un castañeteo del temblor final, de los dientes que parecía un reto. Luego, las púas fueron bajándose aún más, desfalleció el cuerpo y ya no se movió. Encogida la pata, y no sin cierto temor, el tuerto tocó el puercoespín, lo estiró todo lo largo que era y lo puso boca arriba. No ocurrió nada. Indudablemente estaba muerto. Se quedó observándolo un rato con gran atención. Lo cogió entre los dientes como un menor cuidado y fue a rollo abajo, sosteniendo en parte y en parte arrastrando el puercoespín, torcida hacia un lado de la cabeza para no pisar aquella espinosa masa. De pronto se acordó de algo, dejó caer la carga y regresó trotando al lugar en que había dejado la perdiz de la nieve. No dudó un momento, comprendía claramente lo que debía hacer y lo puso en práctica, comiéndose rápidamente el ave. Luego se volvió a recoger la otra pieza. Cuando arrastró hacia el interior de la cueva el botín de aquel día de la caza, la loba lo examinó, volvióse él en el hocico y le lamió ligeramente en el cuello, pero un momento después lo estaba ya sacando de allí.
lejos de los cachorros, con un gruñido que era menos áspero que el de la costumbre y que más tenía disculpa que una amenaza. El miedo instintivo que le inspiraba el padre de sus hijos empezaba a disminuir. Él se portaba como debía portarse un padre que fuera lobo, no manifestando en lo más mínimo el limpio deseo de devorar a aquellos tiernos seres que había traído al mundo. El cachorrito gris resultaba diferente de sus hermanos y hermanas. El pelo de estos acusaba ya aquel matiz rojizo heredero de su madre, la loba, mientras que él era el único que se parecía a su padre. Era el cachorrito gris de la manada. Representaba el lobo de pura cepa, en realidad la imagen misma del tuerto, en lo físico con la única excepción de que él tenía 2 ojos y su padre solo uno. No hacía mucho que los cachorritos grises se habían abierto a la luz, cuando ya veían con toda claridad, y mientras estaban aún cerrados, tanteaba, paladeaba y olía a sus 2 hermanos y a sus otras hermanas. Tanto los conocía perfectamente. Había empezado a retorcer con ellos débil y torpemente, y hasta puede decirse que a reñir, pues en su tierna garganta vibraba a veces un singular ruido, como la carraspera, precursor del gruñido futuro. Cuando estaba encolerizado, y mucho antes de abrir los ojos, conocía ya por el tacto, por el gusto y por el olfato a su madre. Ella tenía una lengua suave, acariciadora, que era como un calmante cuando se le pasaba por el delicado cuerpecillo, y le impulsaba a él a acurrucarse bien apretado contra el otro cuerpo, dormitando o durmiéndose de lo todo. La mayor parte del primer mes de su vida la había pasado así, durmiendo, pero ahora que veía bien, se quedaba despierto mucho más rato e iba aprendiendo a conocer su mundo mucho mejor. El mundo era lobrejo, pero él no lo había descubierto, puesto que no sabía que existiera otro mejor. No gozaba más que de una luz opaca, pero sus ojos no habían tenido que acostumbrarse a otra. Su mundo era pequeñísimo, no tenía otro límite que las paredes del cubil, pero como ella ignoraba todo acerca del ancho mundo que quedaba afuera, nunca sintió la opresión de los estrechos confines a que estaba reducida su existencia. Sin embargo, muy pronto descubrió que una de aquellas paredes resultaba diferente de las demás. Era la boca de la cueva y el manantial de donde provenía la luz, y averiguó esta diferencia mucho antes que tuviera ideas propias y voliciones conscientes. Había constituido para él una atracción irresistible, aun antes de que sus ojos se abrieran y pudiese mirar hacia allí. La claridad daba sobre sus cerrados párpados, y los ojos y los nervios ópticos habían vibrado en chispazos de luz de cálidos tonos y singularmente agradables. La vida de su cuerpo y de cada fibra del mismo, la vida que era como su propia sustancia corporal, había deseado con ahínco esa luz y lo impulsaba hacia ella, de igual suerte que las sabias combinaciones químicas de una planta impulsaban a ésta hacia el sol. Al principio, antes de que comenzara a alborear su vida consciente, él se había acercado, arrastrándose, a la boca de la covacha, y en ello había unanimidad con sus hermanos y hermanas. Nunca en aquel periodo se arrastró ni uno de ellos hacia los oscuros rincones de la pared posterior. La luz lo atraía como si fueran plantas, la química de la vida, de la que eran ellos el compuesto. Pedía luz como una necesidad del ser, y sus diminutos cuerpecillos de juguete se deslizaban ciegamente. Mejor químicamente hacía ella. Más tarde, cada uno de ellos había ido desarrollando ya su personalidad, y llegaron a tener conciencia con sus impulsos y anhelos. La atracción de la luz aumentó continuamente, bregaban por ella, y su madre tenía que retirarlo hacia el interior una y otra vez. De aquella manera, precisamente, el cachorrito gris se enteró de otro de los maternos atributos, distinto de aquella lengua tan suave y tan calmante de la que hemos hablado. En su insinuante arrastrarse hacia la luz, descubrió que su madre poseía una nariz que con un duro golpecito sabía administrarle un ligero castigo, y más adelante, que tenía una pata que lo aplastaba contra el suelo, y lo hacía rodar luego repetidas veces con rápido y bien calculados empujones. Así se enteró de que había cosas que hacían daño, y aprendió con ello a evitar dicho daño. En primer lugar, no incurriendo en el peligro de recibirlo, y en segundo, una vez que se habían hecho acreedor al castigo,
hurtando el cuerpo y retrocediendo. Eran estas ya acciones conscientes, resultado de la primera idea general acerca del mundo. Antes se retiraba automáticamente de lo que causaba dolor o molestia, como se había arrastrado automáticamente también hacia la luz. Después se retiraba ya de lo que causaba daño porque había llegado a comprender que el daño era aquello. El cachorrillo resultaba feroz, y sus hermanos y hermanas no se le llevaban a saja. Era de esperar, al fin y al cabo, eran animales carnívoros, del casta acostumbrados a matar, para tener carne y devorarla. Solo de ella vivían sus padres. La leche que mamó al comenzar su vida era producto de transformaciones directas de carne, y ahora, cuando el cachorro contaba con un mes, cuando no había transcurrido más que una semana de que se abrieron sus ojos, empezaba ya él mismo a comer, también carne, medio dirigida por la loba, y ofrecía después a sus 5 hijos, que pretendía mamar con demasiada frecuencia. Pero de todos ellos, el peor era él. Ninguno lo aventaba en el fuerte toda aquella especie de incipiente gruñido que emitían. Sus rabietas superaban siempre en mucho, por lo que terrible. Además, él fue el primero que aprendió a hacer rodar por el suelo a sus hermanos, de un zarpazo hábilmente dado. El que primero clavó los dientes en la oreja de uno de los otros, y tiró de lo lindo hasta arrancarle un pedazo, gruñendo, mientras en los apretados dientes, y en fin, él fue el que más trabajó, le dio a la madre para evitar que toda la camada se fuera a la boca de la cueva. La fascinación que la luz ejercía en el cachorro gris fue aumentando de día en día. Continuamente andaba en busca de aventuras en el espacio de 1 metro que lo separaba de la entrada de la covacha, y continuamente había que retirarlo de nuevo, solo que él ignoraba que aquello fuera una entrada, ni siquiera sabía que hubiera algo de tal nombre, que sirviera para pasar de un sitio a otro. No conocía ningún otro lugar más que aquel, y mucho menos que hubiera un modo de penetrar allí. Así, la entrada de la cueva no era para él más que otra pared, una pared de luz, a semejanza de lo que era el sol, era para él que veía fuera de allí. Así aquel muro luminoso era para él solo del mundo. Le atraía como una vela encendida, atrae una mariposa nocturna. No cesaba de esforzarse en alcanzarla. La vida, que tan rápidamente se desarrollaba en él, lo impulsaba hacia la luz, sabiendo que allí estaba la salida, el camino que debía pisar, pero él mismo no sabía nada de todo esto, ni siquiera lo del exterior existiese. Ocurría una cosa rara con aquel muro de luz. Observara él que su padre, pues había llegado ya a reconocer a su padre como otro habitante del mundo, como un ser semejante a su madre, que dormía cerca de la luz y traía carne para comer. Tenían la costumbre de penetrar en el distante muro blanco y desaparecer por él. El lobatro gris no comprendía aquello, aunque su madre nunca le hubiera permitido acercarse a lo que él juzgaba pared. Se había aproximado a lo demás, encontrando siempre una dura obstrucción de dolorosas consecuencias para su tierno hocico. Aquello dolía, y así, tras diversas tentativas, decidió no intentar penetrar por las paredes. Sin detenerse a pensar en ello, dio por cosa averiguada que el desaparecer a través de un muro era algo característico y privativo de su padre, como la leche y la carne medio digerida eran rasgos típicos de su madre. En realidad, el cachorrillo no era muy propenso a pensar, o al menos a aquel modo de pensar que es habitual en los hombres. Su cerebro prefería para él otros oscuros caminos, y sin embargo, las conclusiones a que llegaban eran tan claras y terminantes como la de los hombres mismos. Practicaba el sistema de aceptar las cosas sin preguntar el por qué y para qué. Nunca le preocupó el averiguar la razón de que una cosa ocurriera. Con saber cómo ocurría le bastaba. Así, cuando se golpeó la nariz varias veces contra la pared del fondo de la cueva, dio por decidido que él no podía pasar a través de esos muros y desaparecer de la misma manera. Admitió en cambio que su padre podía hacerlo, pero sin que le atormentara el deseo de averiguar a qué se debía esta diferencia entre los dos. La lógica y la física no figuraban en el caudal de su conocimiento. Como la mayor parte de los seres salvajes, no tardó en padecer hambre,
Llegó el tiempo en que no solo cesó el ministro de carne, sino que hasta ni los pechos de su madre brotaba la leche. Al principio, los lobeznos se limitaban a gimotear y a quejarse, pero por lo general lo que hacían era dormir. Al cabo de poco tiempo se hallaban ya en un estado comatoso debido al hambre. Se acabaron las riñas, las rabietas, los intentos de gruñir, cesaron los conatos de acercarse al consabido muro blanco en busca de aventuras. Los lobatos dormían mientras la lucecilla de su vida temblaba y el tuerto estaba desesperado. Se dedicaba a batir el monte continuamente y en todas direcciones, durmiendo pocas veces en un cubil en el que la desdicha y la tristeza imperaban ahora. Hasta la loba abandonó la camada, saliendo en busca de carne. En los primeros días de la vida de sus hijos, el tuerto había vuelto diversas veces al campamento indio para robar los conejos que caían en las trampas. Pero con el deshielo que dejó libres los arroyos, los indios habían levantado sus chozas y aquel medio de procurarse provisiones se acabó para él. Cuando el lobato gris pudo salir del ataque, estos comatosos volvieron a la vida y demostrando una vez más su interés por el muro de luz que tan lejos le parecía, se halló con que la población de aquel mundo suyo se había reducido mucho más. Solo una hermana le quedaban, los demás habían desaparecido. Y cuando se encontró más fuerte, se vio obligado a jugar solo, porque la hermana no levantaba ya cabeza ni se movía. El cuerpecillo de él se iba redondeando con la carne que comía, pero para ella era ya demasiado tarde. No hacía más que dormir, convertida en débil esqueleto cubierto de piel, en que la llamada de la vida ardía cada vez más baja hasta que al fin se apagó. Luego llegó un día en que el lobato gris no vio más a su padre, apareciendo o desapareciendo a través del muro de la luz, ni echado durmiendo en la entrada de la cueva. Ocurrió esto al fin de una segunda temporada de hambre, menos dura que la primera. La loba sabía por qué razón no volvió más el tuerto, pero no existía medio de explicarle al cachorro lo que ella misma había visto. Cazando sola en busca de carne en la parte superior de la bifurcación del arroyo en que vivía el lince, había seguido la pista reciente del tuerto que solo databa del día anterior, y allí al fin del rastro lo halló, o mejor dicho, halló lo que quedaba de él. Se veían numerosas señales de batalla de la retirada del lince a su cubil, no sin haber obtenido la victoria. Antes de marcharse, la loba había encontrado este cubil, pero por las señales comprendió que el lince estaba dentro y no se atrevió a adentrarse. Después de esto, cuando la loba cazaba, evitaba siempre aquella bifurcación izquierda del arroyo, porque sabía que en el cubil del lince había una camada de pequeñuelos y que la madre era de genio feroz y una terrible luchadora. Para media docena de lobos no era nada el acorralar a uno de aquellos felinos, hasta llegar a obligarlo a que se subiese a un árbol furioso y con el pelo erizado. Pero era muy distinto que un lobo solo tuviera que vérselas con él, sobre todo sabiendo que tenía detrás a sus pequeñuelos hambrientos. Pero la vida salvaje tiene sus exigencias y la maternidad, siempre protectora allí y fuera de allí también. Así llegaría un tiempo en que la loba, sacrificándose por el cachorro gris, se arriesgaría a volver a aquel lugar donde las rocas tenían su cubil el lince y desafiaría la ira del mismo. La muralla del muro. Al llegar la época en que su madre comenzó a dejar abandonada la cueva para ir de caza, el cachorro había ya aprendido la ley que le prohibía acercarse a la entrada. Fue su madre la que le enseñó esta ley por medio de hocicados y zarpazos, pero también él mismo fue desarrollando el instinto del miedo. Nunca en su breve vida en la covacha había hallado nada que pudiera inspirárselo, y sin embargo lo sentía. Le fue transmitido sin duda por herencia de remotos antepasados como algo característico de miles y miles de vidas anteriores. Llegó a él directamente por el tuerto y la loba, pero ellos a su vez lo obtuvieron de generaciones enteras de lobos desaparecidas ya. El miedo, el legado del desierto, el cual no hay animal que pueda sustraerse ni cambiarlo por la sopa boba de la domesticidad. Así pues,
El lobato conocía ya el miedo, aunque no pudiera en qué se consistía su esencia. Probablemente lo consideraba como una de las restricciones maternales de la vida, porque de estas existían sí que estaba enterado. El hambre era para él algo bien conocido y cuando no podía satisfacerla, se hallaba ante unas restricciones, la dura obstrucción de las paredes en la cueva, el rápido golpecito de la nariz de su madre o el otro más duro con el que lo aplastaban sus patas contra el suelo. Las hambres ya mencionadas, que fueron muchas, le habían convencido de que no todo era libertad en el mundo, de que la vida tenía sus limitaciones y estas eran leyes. Al obedecerla, uno quedaba inmune ante todo daño y tendía a procurarse la felicidad. Él no razonaba en este modo, que suelen emplear los hombres. Se limitaba a clasificar las cosas en dos grupos, el de las que hacen daño y el de las que no. Y siguiendo tal clasificación evitaba las primeras, que suponían limitaciones y restricciones a fin de gozar satisfacciones de la vida. Así ocurrió que obedeciendo la ley dictada por su madre y la otra que es hija de aquella cosa indominada e inexplicable que es el miedo, se mantuvo apartado de la boca de la cueva, continuaba siendo para él un surco de luz. Cuando se hallaba ausente, su madre dormía la mayor parte del tiempo y durante los intervalos en que estaba despierto se mantenía muy quieto y callado, suprimiendo el gimoteo que pugnaba en su garganta por hacer ruido. Una vez, mientras estaba echado y despierto, oyó un raro sonido en el muro blanco. No sabía qué era, producido por un glotón que estaba fuera en pie, temblando de miedo y audacia al mismo tiempo, y olfateando para averiguar el contenido de la cueva. El cachorro sabía únicamente que el rumor producido era raro, algo que él no había clasificado aún, y por tanto algo desconocido era terrible, porque lo desconocido era uno de los principales elementos que constituían el miedo. A Lobezno se le erizó el pelo de la espalda, pero se mantuvo en silencio. ¿Cómo podía saber él ante aquello que estaba olfateando allá afuera? Era muy justificado que sus pelos se erizaran. El hecho no era hijo de sus conocimientos, sino simplemente la visible expresión del terror que sentía, para cuya explicación no hallaba ningún antecedente en su vida. Pero el miedo iba acompañado de otros instintos, tenía que esconderse. El cachorro estaba atemorizado, pero seguía inmóvil sin producir el menor ruido, como si estuviera helado, petrificado, muerto, según todas las apariencias. Cuando llegó su madre, gruñendo al olfatear las huellas del glotón, entró de un salto a la cueva, lo lamió y hociqueó que más vehemencia de lo acostumbrado y con mayor afecto. El Lobezno comprendió entonces que sin saber cómo se había librado de un gran peligro. Otras fuerzas operaban con el cachorro, y la mayor de ellas era el crecimiento. El instinto y la ley le exigían la obediencia. El crecimiento, por el contrario, lo impulsaban a desobedecer a su madre, y el miedo lo apartaban del muro blanco. Pero el crecimiento es la vida, y la vida está destinada a buscar siempre la luz. No había pues posibilidad de ponerle diques a aquella marea que había subiendo cada vez bocado de carne que engullaba cada vez que respiraba. Al fin, un día, el miedo y la obediencia fueron barridos por la oleada invasora, y el cachorro se dirigió tambaleándose y arrastrándose hacia la entrada. Al revés de lo que le ocurría con las demás paredes que le eran conocidas, aquellas parecía retroceder a medida que él se acercaba. No encontró ninguna superficie dura que chocara contra él, con su tierna naricilla que él iba adelantado con un tanteo constante. La sustancia de que estaba constituido el muro parecía tan penetrable y dócil como la luz, aunque sus ojos tuvieran una apariencia dura. Así pues, entró en lo que antes no había sido para él más que una pared y se bañó de la sustancia que lo componía.
era para desconcertar a cualquiera. Su cuerpo se arrastraba a través de algo sólido y cada paso la luz se hacía más clara. El miedo lo impulsó a retroceder, pero la otra fuerza, la que le daba su crecimiento, le obligó a ir hacia adelante. De pronto se halló en la boca misma de la cueva. Aquella pared dentro de la cual creía encontrarse saltó de pronto ante sus ojos maravillados. A una distancia inconmensurable, la luz a la claridad iba enfocando los objetos que estaban a mayor distancia de la acostumbrada. Si al principio le pareció que la pared saltaba más allá de su campo visual, volvía ahora a verla, pero muy lejana. También había cambiado su aspecto. Ahora era un mundo abigarrado, compuesto de árboles que bordeaban un arroyo en el opuesto monte que se elevaba por encima de los árboles y el cielo que dominaba el monte. Se apoderó de él un miedo horrible. Aquello era una parte más de lo terrible desconocido. Se agachó en el borde mismo de la entrada y miró hacia el vasto mundo. Lo temía porque le era desconocido y sin duda hostil. Se le erizó el pelo de la espalda y escogió los labios débilmente en un conato de gruñido que él hubiera deseado que fuera feroz y aterrador. A pesar de su pequeñez y del temor que experimentaba aquel gruñido, constituía todo un reto y una amenaza al mundo. No ocurría nada, siguió observando, y el mismo interés que puso en ello hizo olvidarse de gruñir de nuevo. También se olvidó del temor. Aquella vez la fuerza del crecimiento se había impuesto al miedo, convirtiéndose al fin en oscuridad. El cachorro comenzó a fijarse en todo lo que a él le rodeaba, una parte del arroyo cuya corriente brillaba al sol, el pino tronchado por el viento que se mantenía aún en el borde del ribazo mismo, que subía hasta donde él se hallaba y se interrumpía de pronto a medio metro de la boca de la cueva en donde él estaba agachado. Pero el lobezno gris siempre había vivido en suelo llano. Jamás sintió hasta entonces el dolor que produce una caída. Incluso ignoraba lo que podía hacer. Así se atrevió a echar a andar dando un paso en el aire, pero sus patas posteriores se apoyaban aún en la entrada de la covacha. Y lo hizo fue irse de cabeza hacia abajo. La tierra le dio tal golpe en el hocico que le arrancó un gruñido. Luego comenzó a rodar por el ribazo. El terror que se apoderó de él fue indescriptible. Al final había caído en las garras de lo desconocido, y allí el poder del crecimiento había sido vencido, esta vez por el miedo. Y el lobato chilló y gimoteó, atemorizado como un cachorrillo recién nacido. Bien diferente era su posición de aquella en la que el hado de terror seguía agachado mientras lo desconocido lo acechaba de lejos. Ahora lo tenía ya cogido fuertemente. De nada le serviría guardar silencio. Por otra parte, lo que sentía no era ya simplemente el miedo de antes, sino verdadero horror convulsivo. Pero el ribazo se había vuelto menos pendiente y su base estaba cubierta de hierba. Disminuyó la velocidad de la caída. Cuando al fin el lobato se detuvo, lanzó un último aullido de agonía, al que siguió un largo y lloroso lamento. Además, y como la cosa más natural del mundo, durante su vida había procedido 1000 veces a otros tantos aseos semejantes, comenzó a lamerse para quitársela encima la arcilla seca que manchaba su piel. Después se sentó sobre las patas posteriores y observó a su alrededor como lo hará el primer hombre que logre poner su pie sobre el planeta Marte. El cachorro acababa de atravesar la muralla del mundo, había escapado de las garras de lo desconocido y estaba completamente ileso. Pero el primer hombre que pise el planeta Marte no hallará sin duda tan fuera de su centro como lo estaba él. Sin el menor conocimiento previo, sin saber que tal cosa podía existir, se halló de pronto convertido en un explorador de un mundo totalmente nuevo. Ahora que lo desconocido, lo terrible desconocido, acababa de dejarlo libre, no se acordaba ya de los terrores pasados, no sentía más que una gran curiosidad hacia todas las cosas que lo rodeaban. Examinó la hierba que crecía a sus pies,
el musgo que descubrió más allá, el seco tronco del pino tronchado que se elevaba al borde de un claro entre los árboles. Una ardilla que correteaba chocó con él y lo asustó. Se acurrucó enseguida y le gruñó. Pero la ardilla también recibió un susto considerable. Se subió a un árbol inmediatamente y desde aquella respetable distancia le contestó furiosa. Esto contribuyó a dar ánimo al lobezno y aunque el pájaro carpintero que encontró luego no dejó de sobresaltarle, siguió confiadamente su camino, tanta era su confianza que al hallarse con otro pájaro de regular tamaño que tuvo el atrevimiento de acercarse a saltos, le echó la zarpa con ganas de jugar. El resultado fue un fuerte picotazo en la nariz que le hizo acurrucarse y chillar. El ruido produjo tal efecto en el pájaro que levantó el vuelo huyendo del peligro. El cachorro iba aprendiendo su inteligencia envuelta aún en nieblas. Había formado ya una clasificación inconsciente. Existían cosas de dos clases, unas vivas y otras que no lo estaban. También averiguó que tenía que andar ojo alerta con las cosas vivas. Las otras estaban siempre quietas en un mismo sitio, pero las vivas se movían y nunca se tenía la seguridad de lo que harían. Lo que de ellas podía esperarse era precisamente lo inesperado, y era necesario estar prevenido. Andaba muy torpemente, chocaba por todas partes con palos y malezas. A lo mejor una ramilla que él creía que estaba muy lejos se doblaba al cabo de un instante y le sacudía el hocico o las costillas. En el suelo había también grandes desigualdades. A veces daba un paso demasiado largo y se caía de hocico. Otras, el paso era corto y el golpe lo recibía en los pies. Había también guijarros y produscos que daban media vuelta en cuanto él los pisaba. De ello dedujo que las cosas que no estaban vivas no gozaban siempre de aquel perfecto equilibrio que daba a su cueva. También que las más pequeñas de ellas se caían o se tambaleaban con más facilidad que las grandes. Pero con cada contratiempo aprendía algo. Cuanto más andaba, mejor lo iba haciendo. Iba aprendiendo a calcular los movimientos de sus propios músculos y a saber lo que era o no era capaz de hacer, a medir las distancias entre los objetos, entre otros y él mismo. La suerte lo protegió como suele hacer con los novatos. Había nacido carnívoro y debía procurarse el alimento por medio de la caza, aunque él no lo supiera. Y fue precisamente a caer sobre la carne en su propia correría por el mundo. El azar, el puro azar lo llevó a encontrarse con un recóndito nido de perdices blancas. Mejor dicho, se cayó dentro. Intentaba caminar por el derribado tronco de un pino. La corcomida corteza se le hundió bajo los pies y dando un desesperado gañido fue rodeando por la curva del tronco y se cayó entre las ramas y hojas de unas matas hasta tocar el suelo. Se levantó en medio de 7 minutos perdigones. Estos se alborotaron, armaron tanto ruido que al principio les tuvo miedo. Luego observó su pequeñez y fue cobrando ánimo. Se movían, aún no le puso la pata encima y los movimientos no hicieron más que acelerarse. Aquello le encantó y lo encontró divertidísimo. Olfateó al perdigón, lo cogió después con la boca. La pobre avecilla se agitaba y le hacía cosquillas en la lengua. Al mismo tiempo, el lobezno notó la sensación de hambre. Sus quijadas se cerraron, crujieron los frágiles huesecillos de la víctima. Por la boca del lobezno corrió sangre. El sabor era agradable, aquello era carne, justo lo que su madre le daba, solo que la tenía viva entre sus dientes y por tanto era mejor. Así pues se comió el perdigón y no paró hasta que no quedó nada de él. Entonces se relamió las fauces como le había visto hacer a su madre y salió de las matas arrastrándose. Tropezó enseguida con un verdadero torbellino de plumas. Se quedó confundido y ciego por el ímpetu de la acometida y por los furiosos aletazos que recibía. Escondió la cabeza entre las patas y prorrumpió en gruñidos. La madre de los perdigones estaba furiosa. Entonces él se enojó también. Se levantó gruñendo y contestó al ataque a zarpazos.
Sus finos dientecillos se hundieron en una de las alas de la ave. Tiró de ella y desgarró cuanto pudo. La perdiz se defendió dándole repetidos golpes con el ala que le quedaba libre. Aquella fue la primera batalla del cachorro. Se sentía tan orgullosa de ello que se olvidó por completo del temor a lo desconocido y hasta de lo que era el miedo. Luchaba cuanto algo vivo que podía destrozar y que le contestaba a golpes. Además, aquello era carne y en él se despertó el deseo de matar. Ya antes había destruido cosas vivas pero pequeñas, ahora destrozaría una de las mayores. Tan atareado y tan feliz se sentía que ni se daba cuenta de su misma felicidad. Temblaba de alegría al ver que iba penetrando triunfante por senderos nuevos para él y mucho más importantes de lo que ya conocía. Siguió con los dientes clavados en el ala, y sin soltar la presa gruñó una vez más. La perdiz lo arrastró entonces fuera de las matas. Cuando se volvió e intentó llevarla de nuevo hacia ella para protegerse, fue él quien la apartó de allí de un tirón y la obligó a salir del campo abierto. Y entre tanto, su presa armaba el mayor ruido que podía. No cesaba de golpearle con el ala que le quedaba libre, y a su alrededor las blancas plumas flotaban en el aire como si fueran copos de nieves. La excitación del lobezno era tremenda. Bullía en él toda la sangre de su raza luchadora. Aquello era realmente vivir. Aunque él lo ignoraba hasta entonces, estaba representado el papel que le correspondía en el mundo, aquel para el cual fue creado, el de un carnívoro que tenía que luchar, sostener una batalla para obtener su carne. Justificaba su razón de ser, y no hay cosa que aventaje a esto, porque la vida llega a su más alto punto cuando realiza, con todas las fuerzas de que es capaz, aquello para lo cual se le dieron cuantos medios necesitaba. Al cabo de un rato la perdiz dejó de luchar. Él continuaba teniéndola cogida por el ala, y ambos se hallaban tendidos en el suelo y mirándose. El ave le dio un picotazo en la nariz, y ya sabía él, por su anterior aventura, lo que esto duele. Parpadeó, pero siguió sin soltarla. Volvió a picotearle a ella, y entonces él parpadeó. Fue pronto sustituido por los gemidos. Trató de apartarse del ave retrocediendo sin pensar en que, por el mero hecho de no soltar su presa, la arrastraba consigo al recular. Una verdadera lluvia de picotazos cayó sobre su propia nariz, muy maltrecha ya. La marejada que hervía en su sangre sufrió un bajón tremendo, y el lobezno abandonó la presa. Dio media vuelta y puso pies en polvorosas a través de un claro del bosque, ingeniosamente derrotado. Se tendió a descansar al otro lado del claro, cerca de un borde de arbusto, con la lengua colgando anhelante el pecho, dolorida, aún la nariz, y continuando por la cual el gimoteó. Pero mientras estaba echado, experimentó de pronto la impresión de que algo terrible lo amenazaba, el terror a lo desconocido. Volvió a apoderarse de él, encogido, acurrucándose, buscó instintivamente el amparo de la melaza. Al momento se sintió azotado por una ráfaga de aire, y a un cuerpo alado voló siniestro sobre él y pasó en silencio. Un halcón, desconociendo como una flecha desde el espacio azul, acababa de errar el golpe que contra él iba dirigido y que a punto estuvo de acertarla. Mientras el lobato se quedaba echado entre las matas y mirando a todos lados con azoramiento, la perdiz madre, al otro lado del claro del bosque, revoloteaba agitadamente fuera del nido destruido. La pérdida sufrida la hacía indiferente a los demás, y por ello no se fijó en aquella flecha con las alas que cruzaba el espacio, pero el lobato pudo ver, y el verlo le sirvió de aviso y de lección como calaba de nuevo halcón. Observó el breve roce que producía en el cuerpo de la perdiz, lo que arrancó a éste un ronco alarido, y luego vio cómo se elevaba nuevamente el ave de rapiña, perdiéndose en el azul del cielo y llevando consigo a su presa. Mucho tiempo transcurrió antes de que el cachorro abandonara el amparo de la maleza.
Había aprendido grandes cosas. Las cosas vivas eran carne, servían para comer y sabían cuando tenían el tamaño suficiente podían causar daño. Era preferible comerse las pequeñas como los perdigones y no meterse con las mayores como las perdices madres. Sin embargo, la aguijoneaba al ambicioso y ruin deseo de sostener otras batallas con aquella perdiz, solo que no podía porque aquella se le había llevado el halcón. Pero acaso hubiera otras, irá a ver si encontraba alguna. Bajó por un cerro hasta un arroyo, nunca había visto antes el agua, parecía que allí podía afirmarse bien el pie. La superficie era lisa, sin desigualdades. Fue a pisarla audazmente y se hundió lloriqueando de miedo en los brazos del desconocido. Aquello estaba muy frío y el cachorro boqueó resollando prestadamente. Entonces fue el agua la que llegó hasta sus pulmones, en vez del aire que, en circunstancias normales, acompañaba constantemente al acto de la respiración. El ahogo se sintió al momento, fue para él como las ansias de la muerte, y la muerte verdaderamente es lo que le pareció que significaba. No la conocía de un modo realmente consciente, pero como todo animal salvaje poseía el instinto de la muerte, se le presentaba como el mayor de los daños posibles. Era la esencia misma de los desconocidos, la suma de los terrores que le causaba, la culminante, la inconmensurable catástrofe que podía ocurrirle, acerca de los cuales nada sabía en concreto. Aunque todo fuera de temer, sabía en concreto. Volvió a la superficie y el aire refrescó su abierta boca. No se hundió y más, como si fuera con el costumbre de largo tiempo establecida, alargó las patas, comenzó a golpear con ellas el agua y en suma a nadar. La orilla más cercana distaba de él menos de 1 metro, pero como había vuelto a la superficie del agua, las espaldas a ella, lo primero que vieron sus ojos fue la orilla opuesta, e inmediatamente nadó hacia allí. El arroyo no era grande, pero en su centro se había profundo, formando una lengua cuyo fondo estaría a unos 5 o 6 metros. A la mitad, el corriente arrebató al labezno, llevándolo consigo hacia el sitio donde terminaba la laguna, y el agua corría con fuerza, como una catarata en miniatura. Si antes estaba quieta, ahora se había alborotado de pronto. Era imposible nadar allí. Unas veces el cachorro se iba al fondo y otras flotaba en la superficie, tanto en uno como en otro caso. El agua sacudía violentamente haciéndolo girar sobre sí mismo y lanzándolo contra la laguna roca, y a cada choque el lobato daba un gañido. Su curso podía seguirse contando el número de estos, pues cada uno representaba una roca de las que iba a encontrarlo. Más bajo de aquellas corrientes venía otra laguna, y allí el reflujo lo llevó suavemente a la orilla y lo depositó con igual suavidad sobre un lecho de guijarros. Loco de alegría, se arrastró por ello hasta salir por completo del arroyo y se echó sobre la tierra. Acababa de aprender algo más cerca del mundo. El agua no era una cosa viva, pero sí movía. También parecía muy sólida, tan sólida como la tierra, pero carecía por su completo de solidez. La consecuencia, dedujo, fue la apariencia de las cosas. Engañan a veces. Aquel miedo que él sentía hacia los desconocidos era recelo que había heredado de su antepasado, y esta desconfianza queda ahora rebustecida por la experiencia. En adelante, cuando se tratara de juzgar las cosas, no se fiará él así como así por su apariencia, hasta que no conociera bien en qué consistía realmente su naturaleza. Otra aventura le esperaba aquel día. Había recordado que en el mundo estaba también su madre, y entonces empezó a sentir que la necesitaba más que todas las cosas de este mundo. No solo su cuerpo estaba fatigado por las aventuras que había ya corrido, sino que hasta su cerebro sentía igual cansancio. Jamás había trabajado tanto como aquel día. Además, tenía sueño,
Así pues, se puso en marcha en busca de la cueva de su madre. Sintiéndose invadido por una opresiva impresión de soledad y de importancia, se arrastraba entre unos arbustos cuando oyó un grito agudo, terrorífico. Algo amarillento pasó como un rayo delante de sus ojos. Era una comadreja, que huía de él precipitadamente, como se trataba de una cosa viva de diminuto tamaño. No se asustó. Luego, casi a sus pies, vio también, pero más diminuto aún, pues solo medía unas pocas pulgadas, una comadreja muy joven que, a semejanza de él, se había lanzado con potente desobediencia a correr aventuras en el animalito. Trató de retroceder. El lobato lo revolcó en un zapato, arrancándole un raro y desagradable chillido. Un momento después, aquella cosa amarillenta, veloz como el rayo, volvía a aparecer ante los ojos del cachorro. Esto oyó de nuevo el grito terrorífico, y en el mismo instante recibió un duro golpe en un lado del cuello, y sintió cómo se hundía en su propia carne los agudos dientes de la comadreja madre. Mientras él latía y gimoteaba, reforcejeando y retrocediendo a la vez, vio cómo ella saltaba sobre su pequeñuelo y, cogiéndolo, se lo llevaba a esconderlo entre la cercana y apiñada maleza. La herida que aquellos dientes habían producido al lobezno le dolía aún, pero más le dolía la herida que acababa de recibir en su amor propio, y así se sintió en el suelo, lloriqueando débilmente. Una bestezuela tan chiquita y sin embargo tan feroz. Aún le quedaba a él por aprender que, a pesar de lo escaso de su tamaño y de su peso, la comadreja era uno de los más fieros, vengativos y terribles de cuantos animales matan a los sitios salvajes y despiertos, pero pronto pudo adquirir por experiencia una parte de esos conocimientos. Estaba aún lloriqueando y gimiendo cuando la comadreja madre volvió a aparecer en su escena. No lo embistió esta vez, pues su pequeñuelo se hallaba ya a salvo. Se acercó más cautelosamente, y el cachorro pudo observar entonces su delgado serpentino cuerpo, su cabeza erguida, vivaracha y digna también de ser comparada a la de una serpiente. Su agudo y amenazador grito erizó todos los pelos del lomo del lobato. Aunque él le contestara también gruñendo con aire de amenaza, ella se acercó cada vez más, dio un salto más rápido que la inexperta vista de su enemigo, y el delgado y amarillento cuerpo desapareció por un momento del campo de visión del cachorro. Un instante después la tenía encima, sobre su cuello, con los dientes hundidos en su peluda piel y en su carne al principio, y él se limitó a gruñir y a luchar con ella. Pero como el lobato era tan joven y aquel el primer día que pasaba realmente era el mundo, su gruñir se fue convirtiendo en gemido y su lucha en conato de huida. La comadreja no soltó ni un momento su presa. Ahí quedó colgado del cuello y esforzándose de hundir más y más los dientes hasta que llegaran a la gran vena que hervía la sangre, de la cual dependía la vida del cachorro. La comadreja era una gran bebedora de sangre, y su mayor placer consistía en beberla desde la fuente misma de la vida. El lobezno gris hubiera muerto indefectiblemente, y no habría ya la posibilidad de escribir historia alguna acerca de él, si no se hubiera presentado entonces, saltando a través de la espesura, la loba su madre. La comadreja soltó al cachorro al verla y se lanzó como un rayo a la garganta de su nueva enemiga, errando el golpe, pero quedando cogida de una quijada en vez de lograrlo. Quería la loba, sacudió la cabeza en el rápido movimiento del que hace restallar un látigo, desgarrando el sitio en que había hecho presa la comadreja y lanzándola por los aires a regular altura. Y mientras estaba en el aire, se cerró sobre el delgado y amarillento cuerpo la boca de la loba, y la comadreja murió entre sus dientes. El cachorro recibió entonces las mayores muestras de afecto de su madre. La alegría de ésta al encontrarlo aún superaba a la de él. Al verse hallado, obsequió y acarició a su pequeño, lamiéndole las heridas que le había causado la comadreja. Luego, entre la madre y el hijo, se comieron a la terrible bebedora de sangre. Después fueron a la cueva y se durmieron.
la ley de la carne, el cachorro iba desarrollándose rápidamente. Descansó durante 2 días y luego se arriesgó a salir nuevamente de la cueva. En ocasiones se encontró con la comadreja pequeñuela, cuya madre había el ayudado a devorar y tuvo buen cuidado de que la hija siguiera el mismo camino. Pero en esta correría no se perdió como en la otra. Cuando se halló muy fatigado, supo volver a su covacha y dormir en ella. Y después de esto no hubo día en que no saliera de su escondrijo y fuese extendiendo más su radio de acción. Comenzó por medir bien su fuerza y su herente debilidad, procurando ser audaz o cauto según la conveniencia en el momento oportuno. Lo que creyó más práctico fue mostrarse cauto, siempre exputando solo aquellos raros momentos en que, seguro de su propia intrepidez, se dejaba llevar por las pasajeras rabietas o codicios impulsos. Se ponía hecho una furia cada vez que tropezaba con alguna perdiz de la nieve que andaba perdida. No dejó nunca de contestar airado y ferozmente a la charla de aquella misma ardilla que encontró antes del derribado pino. Solía enfurecerse también hasta lo indecible al encontrarse con cualquier pájaro de la misma especie de aquel que se había tomado la libertad de darle un picotazo en la nariz, cosa que no olvidó nunca, pero ocasiones había en estos mismos pájaros lo dejaba indiferente. Solía ocurrir cuando sentía la impresión de hallarse en el peligro por culpa de algún otro merodeador que iba en busca de carne. No se borraba de su memoria el recuerdo del halcón, y la sombra que cualquiera de ellos proyectaba al cruzar los aires la obligaba indefectiblemente a ocultarse entre la maleza. No se arrastraba ya para andar ni siquiera tambaleaba, sino que iba aprendiendo aquella marcha especial de su madre que parecía deslizarse furtiva, como sin esfuerzo alguno, pero que avanzaba con una rapidez que era imposible de alcanzar y que resultaba casi impredecible. Que el hallazgo de la carne, la suerte, se mostró con el más favorable al principio que después. Los 7 perdigones del nido y la comadreja chiquita constituían todo el botiquín que había logrado recoger. Su deseo de matar fue aumentando en día a día. El hambre lo acuciaba a soñar en apoderarse de la ardilla, que tan volublemente charloteaba, cantándoles a cuantos seres salvajes se albergaban allí. La próxima del lobato, pero cuando los pájaros volaban por los aires y las ardillas trepaban los árboles, lo único que el cachorro podía hacer era acercarse de una de ellas arrastrándose y sin ser visto, mientras se hallaba en el suelo. A lo lobezno, su madre lo inspiraba un gran respeto. Ella sí que podía procurarse carne y nunca dejaba de traerle su ración. Además, no le temía nada. No se le ocurría que su falta de miedo era hija de la experiencia y de los conocimientos adquiridos. El efecto a que él producía una gran impresión de fuerza, de poder. Su madre representaba para el poderío, y a medida que iba creciendo lo sentía en los duros avisos que le daba el zarpazo. Al mismo tiempo que las hocicadas con él reprendía al principio eran sustituidas por detalladas, también por ello respetaba a su madre. No tenía más remedio que obedecerla, porque a esto lo obligaba, y cuanto mayor sea haciéndole, mayor era también el mal genio que ella mostraba. Llegó de nuevo el hambre, y el cachorro, que tenía ya más clara conciencia de las cosas, sintió su tortura. La loba se iba quedando demacrada en la continua búsqueda de la carne. Apenas si dormía ya en la cueva, la mayor parte de su tiempo lo empleaba en cazar, pero sin éxito. No fue muy prolongada el hambre, pero sí durísima. El cachorro no obtuvo ni una gota de leche de su madre, y tampoco podía devorar ni un bocado de carne. Si antes cazó por juego, meramente por el placer que esto le proporcionaba, ahora lo hizo con ansias mortales, y no falló nada absolutamente. Y sin embargo, el fracaso mismo aceleró su desarrollo. Estudió más cuidadosamente las costumbres de las ardillas y se esforzó en desplegar mayor habilidad para acercarse a ellas y cogerlas por sorpresa. Se decidió a observar también a los musgaños,
intentó sacarlos de su madriguera. Aprendió igualmente infinidad de sus cosas relativas a costumbre de los pájaros, por ejemplo, de los picoverdes. Y llegó a un día en que el vuelo de la hembra del halcón dejó de impresionarle. Ya no huía agachado para ocultarse entre la maleza, era ya más fuerte, avisado y sentía más seguro de sí mismo. Por otra parte, estaba furioso, así pues se sentó sobre sus cuatro posteriores de modo muy visible en un espacio completamente despejado y desafió al halcón a que bajara del alto cielo, porque sabía que aquello que flotaba en azul esfera era carne, la carne que su estómago reclamaba con tanta insistencia. Pero el halcón no quiso descender y aceptar el combate, y el cachorro volvió a arrastrarse ocultándose entre las matas para lloriquear allí amargamente su desengaño y su hambre. Su madre lo interrumpió. La loba trajo al fin carne. Era una carne rara, diferente de cualquier otra que hubiera traído antes. Un lince algo crecido ya, como el lobato, pero de menor tamaño que él, y podía comérselo entero. Su madre, la loba, acababa de saciar su hambre, sin necesidad de tocarlo, pero no sabía que la satisfazó devorando a los hermanos del que traía, como también ignoraba toda la desesperada audacia de su proeza. Solo había que aquel pequeñuelo de arterciopelada piel era carne, así que se lo comió, y cada nuevo bocado se iba sintiendo más feliz. Un estómago satisfecho conduce a la pereza, y el ahito cachorro se tendió en la cueva durmiéndose arrimando a su madre. No tardó en despertarlo. Un gruñido de ella jamás lo había oído gruñir de tan terrible modo. Tal vez aquel fue el más terrorífico de cuantos gruñidos lanzó la loba en toda su vida. No le faltaba razón para ello, y esto no podía saberlo mejor que la misma loba. No se destruye impunemente a una cámara de linces. A plena luz de la tarde, agachada frente a la boca de la covacha, el cachorro vio a la madre del lince pequeño que él iba devorado. Al verla, se le erizaron todos los pelos del lomo. Aquello sí que daba miedo. Y no necesitaba que su instinto le revelara lo que significaba, por si no bastaba el simple visión, el rabioso grito de la intrusa, que empezó un gruñido y se elevó de pronto hasta llegar a su chillido, anunciaba claramente sus intenciones. El obesno se sintió aguijonadamente por sus ansias de pelea, y poniéndose en pie, gruñó también valerosamente y se colocó al lado de su madre, pero se vio rechazado ignominiosamente por ella, que lo obligó a ponerse detrás a causa de lo bajo del techo de la entrada de la covacha. No pudo el lince hembra saltar adentro, y cuando quiso precipitarse allí arrastrándose, la loba se echó encima de un brinco y dejó como clavada en el sitio. El lobato no vio gran cosa de la batalla que se verificó entonces. Sonó un gruñido tremendo y luego bufidos de rabia y chillido. Las dos fieras lucharon encarnizadamente. El lince hembra con uñas y dientes, y solo con dientes la loba. De pronto el cachorro dio un salto y hundió sus dientes en una de las partes posteriores del lince. Se aferró allí, sin soltar, colgándose y gruñendo furiosamente, aunque lo ignoraba el peso de su cuerpo. Paralizó la acción de aquella pierna, y con ello le ahorró su madre su trabajo y daño. Uno de los indecentes de la lucha le hizo ir a parar bajo las dos combatientes, con lo que, sintiéndose aplastado por sus cuerpos, tuvo que soltar su presa. Un momento después se prestaban las dos madres, y antes de que volvieran a agarrarse, el lince hembra le tiró un zarpazo tremendo del lobezno, desgarrándole un hombro hasta llegar al hueso y obligándole a refugiarse dando tumbos contra una de las paredes de la cueva. Al ruido que producían las dos luchadoras, fueron a unirse entonces los agudos alaridos de dolor y de miedo que lanzaba el cachorro, pero el combate duró tanto que tuvo tiempo de que se le declaraban las ganas de quejarse y sintiera renacer en el pasado
impulso de valor con lo que al llegar el fin de la batalla estaba ya colgado otra vez de una de las patas traseras de la intrusa fiera y gruñendo furiosamente entre los dientes. El lince hembra había muerto, pero la loba estaba extenuada, enferma. Lo primero lo que hizo fue acariciar al cachorro y lamerle la herida, pero la sangre que había perdido se llevó consigo toda su fuerza, y durante un día y una noche permaneció tendida junto al cuerpo de su enemiga, inmóvil, respirando apenas una semana. Estuvo sin salir de la cueva, salvo para ir en busca de agua con la que calmar su sed, y aun entonces lo hacía con gran dificultad, andando lentamente con el cuerpo dolorido. Tiempo después devoraron el lince hembra. Las heridas de la loba no cicatrizaron lo suficiente para que pudiera dedicarse como antes a ir en busca de nueva carne. El cachorro apenas podía mover el hombro, que le dolía mucho, y por algún tiempo tuvo que andar cojeando por culpa de aquel terrible zarpazo que había recibido, pero el mundo parecía ahora cambiado. Iba por él con mayor confianza y seguridad, con la impresión de haber realizado una proeza, impresión que no sentía antes del pasado combate. Acababa de ver la vida en su aspecto más feroz, había luchado, hundido los dientes en la carne de una fiera y aún estaba vivo, y por todo ello andaba con mayor gallardía y desembarazo, con cierto aire de reto que resultaba nuevo en él. Ya no temía a las cosas de escaso tamaño e importancia, y buena parte de su timidez había desaparecido, aunque nunca dejara de atormentarlo y oprimirlo con sus misterios y sus terrores lo desconocido, intangible siempre y siempre amenazador. Comenzó a acompañar a su madre en la casa, viendo y aprendiendo mucho sobre cómo había que actuar para preocuparse carne, y en aquella acción también tenía asignado su papel a su modo, más o menos confusamente. Aprendió la ley propia de la carne. Había dos clases de vida, la de los seres de su propia especie y la de los demás. Entre los primeros iba incluido su madre y él. La otra especie comprendía todas las cosas vivas que se movían, pero esta especie a su vez se dividía en dos. Uno eran animales que no mataban o lo hacían en escasas ocasiones, y sin embargo su carne surtía en otras especies. Otro eran que cazaban y subsistían gracias a los lobos y a otros animales, y de esta clasificación surgía por la misma ley.